Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación y bueno, hoy quiero hablar de unas temáticas que son un poco fuertes. Yo ya les voy a divirtiendo porque cuando hablo de estos temas se pueden tocar muchas fibras muy íntimas de las personas y quizás algunos estén listos, quizás otros no, pero bueno, entiendo que si están viendo este video es porque lo están. Y, y bueno, y es importante. Bueno, hoy voy a hablar de la exploración sexual en los niños, ¿sí? Eh, de las situaciones que podemos percibir como vergonzosas o como trauma, ¿sí? Más allá de un abuso sexual. Ahora voy a explicar un poco más de eso. Y del poder de la palabra, ¿sí? Para sanar todo, todas estas cosas. Eh, Quiero empezar diciendo que es muy importante el proceso de exploración sexual en los niños y que pueda haber una instrucción sobre eso. Y ahora voy a dar un ejemplo con mi propia historia, como siempre, eh, porque más allá de que yo realmente creo que las almas eligen ciertos procesos dolorosos o no, experimentamos eso porque es lo que venimos a aprender. Eh, Estoy dando estos ejemplos justamente para los que seamos, ¿no? Fundadores de las nuevas generaciones, a los que, sobre todo los que tienen hijos ahora y les tengan que dar una guía, ¿no? Sean los responsables de esas personas en su proceso de crecimiento. Bueno, que es muy importante el tema de la exploración sexual y de cómo lo abordamos eso. Mi caso, yo ya se los conté. Yo gran parte de mi vida no tuve mi propio espacio, ¿sí? O sea, conviví con mi mamá porque mi mamá no tenía otros recursos, era la forma en que podíamos vivir. Y me ha pasado que en mi proceso de exploración sexual y de mi cuerpo, esto fuese muy difícil porque básicamente yo vivía con ella, entonces también les conté que ella atravesó abusos, ¿sí? También desde su infancia, por lo cual esa programación no estaba sanada y yo después la perpetué. Y que por esa misma razón, por todo eso que ella había experimentado, ya sentía mucha aversión con el tema sexual, ¿sí? Por decir algo, estábamos viendo una película y había una pareja que se estaba empezando a besar o algo así, como que cambiaba y todo tenía como una impresión energética de negativo, ¿sí? Como que la sexualidad era mala, era algo malo, negativo. Por lo cual eh, yo no tuve mucha instrucción de eso y viví la sexualidad como algo que me daba culpa. Algo que me daba culpa y que además les repito, o sea, yo no tenía mi espacio, entonces muchas veces, y esto lo cuento porque es algo que me genera un poco de vergüenza, pero bueno, muchas veces era chica y no sé, y tenía que hacerlo eso, como a escondidas o esperar a que mi madre se durmiera, cosas así, ¿no? Que no es fácil contarlo para mí, pero quiero explicar todo esto porque realmente es importante que hablemos de las cosas que nos dan vergüenza, es importante que hablemos de lo que sentimos traumático, ¿sí? Y se los digo porque esto, ya les digo, retornó de algún modo en estos días esta memoria, y no solo eso, sino que también me di cuenta que esa falta de borde, esa falta de límite que por una experiencia de mi alma yo tuve que vivir, porque este video no es para, o sea, ningún video que hice es realmente culpando a mis padres de absolutamente nada, porque ya entendí que esos son los padres que yo elegí y esas son las experiencias que teníamos que encarnar. Pero bueno, toda esta falta de borde y esta falta de límite fue lo que luego derivó en que yo, aparte de toda esta cuestión represiva en torno a la energía sexual, fue lo que después me hizo contactarme de una forma completamente no sana con mi sexualidad. No entendía nada sobre los límites, los bordes, o sea, tuve que aprender todo eso a base de mucho dolor. Entonces,
por eso digo que, por eso quiero hablar del tema de la exploración sexual en los niños, porque también cuando no hay guía, cuando se evita hablar de eso, y a los niños siempre hay que responderles todas sus preguntas en un lenguaje que entiendan y ir acompañando ese proceso, porque ellos no van a preguntar más, ¿sí? O sea, van a hacer preguntas hasta donde quieran saber, y si ya no preguntan más, no les damos más información. Pero en la medida que consulten, hay que decirlo con un lenguaje que entiendan y lo más sinceros posibles. O sea, no hay nada que ocultar sobre eso, porque es muy importante que conozcan su cuerpo, que sepan que tienen centros energéticos, que sepan el funcionamiento, ¿no? También la perspectiva espiritual del funcionamiento de todo esto, y que conozcan que también tienen energía sexual y que tienen que elevarla. Pero obviamente eso no se lo vamos a poder enseñar a ningún niño si no lo aprendemos nosotros con nosotros mismos, ¿sí? Esta parte es muy importante porque no hay nada que le podamos dar a los niños que no integremos en nosotros. Pero bueno, con esto de la falta de borde me refiero a que, en mi caso, ¿no?, a que eso después derivó en un montón de situaciones, e incluso, y esto no es algo que me pasó a mí solamente, porque ya les digo que tuve la oportunidad de que muchas otras personas me relataran, ¿sí?, situaciones como estas, en que, por ejemplo, hay exploración sexual o exploración del cuerpo entre niños, ¿sí?, por ejemplo, con un compañero o compañera de colegio, ¿sí?, que a mí es algo que me pasó, pero no fue sexual realmente, porque yo no tenía ni siquiera conocimiento de eso, ¿sí? Era como no sé, pero un desdibujar los bordes, ¿sí? Entonces, cuando no hay guía e instrucción, el límite, o sea, puede pasar a situaciones que quizás no están tan buenas, o que no son apropiadas para la edad de los niños, o que no empiezan a vivir experiencias que quizás no, su psiquis no estaba preparada para recibir. Son cosas que otras personas me han relatado y lo vivían con mucha vergüenza realmente. O sea, eran como recuerdos que tiraban muy, muy en el fondo. Entonces, por eso es muy importante abordar la educación sexual, que no tiene nada que ver, esto ya lo dije en el otro video, en el de los niños, no tiene nada que ver con esta cosa que se está enseñando en las escuelas. Está muy lejos, porque la sociedad en este momento no está contactándose con una sexualidad más elevada, ¿sí? Símbolo de eso, ya lo dije, la música, la pornografía, bueno, todas esas cosas siguen existiendo, ¿sí? La prostitución, todo eso sigue existiendo porque no hay elevación sexual. Y les recomiendo mucho que, si no vieron el video de Sexualidad Sagrada, lo vean, porque bueno, ahí explico cómo elevarla. Pero bueno, también hay otras experiencias que pueden causar trauma. Por ejemplo, el haber, esto también lo he escuchado, ¿no?, de personas que vieran por un descuido a sus padres en el acto sexual, y eso fuera una información realmente muy fuerte, ¿sí?, para la psiquis de un niño. Porque realmente hay escenas, hay información incluso, o hay palabras, o hay cosas que a veces los niños no están preparados para recibir, y eso puede causar trauma, ¿sí? Realmente, o sea, puede después traer síntomas de grande para que enfrentemos esa situación ya con otra conciencia, porque en ese momento no teníamos los recursos ni las herramientas psíquicas para enfrentar algo así. Y acá no hay ningún intento de hacerle daño al niño, ¿sí? O sea, en todo caso habrá sido un descuido. Y bueno, y también, y otras cosas que ya responden, ¿no?, al abuso sexual, como, no sé, llevar a niños, por ejemplo, a que pierdan su virginidad con prostitutas y esas cosas. Eso es un abuso sexual directamente, y es una práctica que también se ha normalizado por mucho tiempo, ¿sí? Pero realmente hay que enfrentar esa situación y reconocer el trauma que pudo haber traído, porque no es algo
placentero o sea, un niño no debería ser llevado nunca a ningún lugar a experimentar nada, ¿sí? Porque, digo, muchas personas lo han experimentado también en su... no, ni siquiera en su adolescencia, ¿no? O sea, un poco quizás antes. Y esto lo digo porque hay una generación de personas que veían esto como algo naturalizado, ¿sí? En algún momento de la vida. Entonces, es muy importante enfrentar todas estas cosas y poder hablarlas. O sea, hoy quiero hacer mucho hincapié en lo importante que es hablar de todas estas cosas, ¿sí? Lo importante que es poder contárselo a otro, poder contárselo, puede ser un terapeuta también, pero un amigo, un familiar, es también necesario muchas veces, porque hasta que no ponemos en palabras algo que nos dio mucha vergüenza, algo que nos genera incomodidad y que por algo tiramos, son imágenes que dejamos allá en el fondo, o escenas o situaciones, y por algo las empujamos, ¿sí? Porque nos generan algo, ¿sí? Como lo que yo les acabo de contar de mi propia vida, es algo que estos días fue algo que me estuvo molestando. Entonces, entiendo que muchas veces, aunque no sea fácil para mí, mi misión también es exponer estas cosas para que otros tomen conciencia de las suyas, ¿sí? De las suyas propias. Y para que entendamos que el proceso de exploración sexual de un niño es muy importante, ¿sí? Porque la sexualidad es algo que nace con nosotros. Bueno, yo Freud no es una persona que ame demasiado, pero bueno, obviamente fue el primero que habló de esto y de la sexualidad infantil, y en esa época, bueno, era algo como sumamente tabú hablar de eso. Pero bueno, sí es algo que existe, obviamente que va a ir acompañado de sus procesos, de la psiquis del niño, y que el poder instruirlos y educarlos a ellos en ese proceso tiene que ver con eso, con responderles hasta donde ellos quieran saber. Nunca dar más información, porque si no piden más es porque no están preparados para recibirla. Pero sí, hay consultas, hay preguntas, y también ayudarlos a reconocer, ¿no? Hasta qué punto, que reconozcan sus propios límites, hasta dónde se sienten cómodos, hasta dónde no. Eso es re importante, ¿sí? Porque para quienes no tuvimos esa instrucción, deriva en situaciones que después no están buenas, ¿sí? Más allá de que siempre hay que tomar responsabilidad y que otra vez las heridas que vivimos fueron elecciones propias del alma, ¿sí? Pero yo todo esto lo estoy diciendo como una siembra a futuro. Yo siempre les digo que yo sí quiero tener hijos, entonces me imagino, me veo, ¿no? Acompañando este proceso y entendiendo que ellos tienen que explorar su sexualidad, pero de la forma más elevada y sana posible, ¿sí? Y esto también lo digo, que es algo que dije en el video de Sexualidad Sagrada. La energía sexual es algo que es una energía poderosa que sirve para crear y compartir. Por lo cual, esto lo dije también en ese video, el hecho de hacer esa práctica en solitario, ¿sí? Me refiero a la búsqueda de satisfacción sexual del cuerpo en solitario, tiene únicamente ese propósito, o sea, no tiene más elevación que eso desde mi percepción, ¿sí? O sea, cada uno haga y experimente lo que quiera, pero bueno, yo en ese video expliqué cómo podemos canalizar la necesidad, si se nos despierta, de hacer eso, ¿no? O sea, podemos meditar y podemos tener actos creativos que se compartan, ¿sí? Por eso la sexualidad con otra persona en amor, conectados al amor, es un acto sexual creativo y de compartir, ¿sí? De dar. O sea, esa es la parte más importante. Porque cuando solo involucra la satisfacción corporal y del cuerpo físico, bueno, el propósito pierde su propósito elevado. Cada uno puede pensar lo que quiera, esto es lo que yo creo, y realmente no lo estoy diciendo para que nadie se sienta culpable, ¿sí? Pero bueno,
esa es mi propia experiencia, eso es lo que yo descubrí en mis años de vida y bueno, y realmente fue lo que me ayudó a elevar en un montón de otros aspectos. Entonces, por esto mismo lo digo, porque esta necesidad se puede despertar en los niños claramente, ¿sí? En la pubertad, que es la edad donde comienza todo este despertar, y es donde más necesitan guía, ¿sí? O sea, realmente es necesaria esta educación, pero es necesaria esta educación desde la perspectiva energética, desde hacerles entender que su cuerpo no es solamente materia, sino que tiene un campo áurico, que tienen un cuerpo emocional, que tienen energía para elevar, que su energía sexual no es algo malo, no es algo negativo, pero que es importante que sea utilizada correctamente para no dañarse a sí mismos y para no dañar a otros. Y volviendo a la palabra, ¿sí? Es muy importante que nadie tema decir nada. O sea, este proceso planetario va a involucrar la exposición de todas nuestras sombras, ¿sí? Porque la luz que está entrando en estos momentos en la Tierra y que va a continuar, o sea, la energía va a estar en ascensión siempre, ¿sí? O sea, hay gente que no sé, vi algunos posteos, ¿no? Como cuándo va a parar, pero no, esto no va a parar nunca, porque estamos en una ascensión planetaria, justamente. La ascensión no es que nos estemos moviendo hacia arriba, sino que entra luz, entra más luz. Entonces todo va a quedar expuesto aquí, todo va a quedar expuesto, entonces no tengamos miedo de decir, no tengamos miedo de expresar cosas que nos puedan traer vergüenza, nos puedan traer dolor, porque muchas veces, incluso a veces esperar a estar listo puede ser nunca. Se los digo por experiencia, muchas veces estar listo es nunca, porque realmente la resistencia es tan grande, es el ego que no quiere hacer ese proceso de sanación, y el ego muchas veces resiste el proceso de sanación, y a veces el proceso de sanación es simplemente hablar, simplemente decir como uno pueda, como le salga, con lágrimas, sin lágrimas, como salga, ¿sí? Yo en ese video que hablé de mi historia, por ejemplo, que lo hice con mucha resistencia, si bien no era algo que ya, que no era algo que no había hecho nunca, yo misma me puse el peso de que lo iba a ver gente y bueno, se me activó toda esa resistencia. Pero les puedo asegurar que después de esa tormenta, y fue una tormenta que no se fue con el video ese día, o sea, tuve mi proceso, sentí mucha liberación. Entonces, muchas veces el proceso evolutivo es hablar, es enfrentar la resistencia con la íntima valentía, toda la íntima valentía que podamos invocar, sin certezas, porque no las hay. Pero bueno, desde mi experiencia les puedo decir que sí hay liberación después de eso. Y que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué más importante que la paz? ¿Qué más importante que la paz interior? ¿Qué más importante que sentirnos en coherencia? Que eso es la paz, básicamente, sentirnos en coherencia. Entonces, eso, les quiero decir que no teman a hablar, que no teman a decirle a quien le tengan que decir, a quien sientan que tengan que decirle algo de cosas que vivieron, de sus experiencias, que hablen sobre las cosas que les dan vergüenza, porque a veces es la única forma de liberar. Realmente lo digo. O sea, si no lo ponemos en palabras, no se libera. Entonces, la palabra tiene un poder enorme en estas cosas, gigante. A veces es solamente decir para sanar. Y bueno, eso. Y puede que no nos sintamos listos nunca para decir. Entonces, a veces hay que saltar al proceso, hay que hacerlo realmente porque sabemos que es lo mejor, ¿sí? Ese es el proceso de dolor, ¿sí? Eso es también el Sol conjunción Plutón que estuvimos viviendo estos días. Cada uno le habrá pegado distinto, ¿sí? Pero bueno,
En mi caso fue un proceso de traer mucha, justamente me cayó en una casa, en la casa del inconsciente, en la casa 12, entonces me trajo mucha memoria muy inconsciente que quizás estaba sosteniendo. Y ya les digo, no decirlo no va a hacer que se vaya. Puede volver en forma de síntoma, puede volver en forma de ansiedad, puede volver en forma de depresión, puede volver en forma de enfermedad, puede volver de muchas formas. Entonces, la liberación, con Urano directo también, la liberación es muy importante en estos momentos, ¿sí? Y no soltemos los juicios. Digo, los juicios me refiero a los propios juicios, porque si otros nos juzgan, bueno, serán personas que no iban a poder acompañarnos en nuestro camino de amor incondicional. Entonces lo soltamos, no pasa nada, porque eso es lo mejor que puede pasar de última. Si hay personas que se quedan en el camino porque tuvimos que expresar nuestra verdad y nuestra verdad era algo oscuro, era algo doloroso, era algo que nos daba vergüenza y a otros les incomoda, bueno, no serán personas aptas para seguir acompañándonos en el camino. Así que es muy importante todo esto. Y volviendo al caso de los niños, una cosa más que me acabo de acordar ahora que me parece muy importante, ¿sí? Por ejemplo, los niños que han sufrido que han atravesado, han tenido experiencias de tener padres narcisistas, cuando por lo general uno de los padres es empático, o sea, es muy raro que dos narcisistas se junten. Puede pasar, pero es muy, muy, muy raro. O psicópata. Entonces, es muy importante que el padre o la madre, que sí tengan empatía, puedan realmente cortar ese vínculo, porque el niño no va a hablar de lo que realmente atravesó, y seguramente atravesó abuso energético como mínimo, ¿sí? Con los padres narcisistas. Esto pasa siempre. Pero he visto otros casos de cosas más fuertes y el niño solamente puede hablar cuando ve coherencia en el padre empático y ve que realmente ese padre no lo va a volver a exponer al abusador energético como mínimo, ya les digo, que siempre son los narcisistas. Quería hacer esta última aclaración porque me parece importante, ¿sí? Y muchos de esos niños necesitan hablar, necesitan expresar, pero solo lo hacen cuando pueden confiar en que ese padre, que el padre o la madre empáticos, no van a volver a exponerlos al trauma de estar con esa persona, ¿sí? Que aparte para un niño es muy difícil todo ese proceso de la psiquis, ¿sí? Entender que tienen un padre con esa energía, o sea, las personas que crecieron en entornos así, que tuvieron padres o madres narcisistas, es un proceso muy difícil, ¿sí? Porque es como naturalizar el abuso, crecer en el abuso, ¿sí? Así que bueno, esa era la última aclaración que quería hacer. Y bueno, para cerrar entonces todo esto, muy importante la educación sexual en los niños, muy importante dar instrucción para que sí exploren, o sea, no significa reprimir, no significa decir que la sexualidad es mala, no significa, o sea, guiarlos para que le puedan expresar en su mayor elevación, y para eso tenemos que ser ejemplo, o sea, tenemos que liderar con el ejemplo. Y siempre hablar, ¿sí? Invocar el diálogo, invocar la palabra en este momento, en este mundo, es algo que es muy útil, es una forma de creación incluso la palabra en este plano, ¿sí? Porque hay otros planos que no la necesitan, pero en este nosotros lo usamos y también tenemos que desarrollar el método para utilizarla de la forma más elevada, ¿sí? Y bueno, y enfrentarnos a cualquier oscuridad, no temamos mostrarlas, ya no temamos mostrar nuestras partes oscuras, ¿sí? Porque esa es la única forma de que se iluminen también y que nos podamos desapegar de estos personajes que hemos encarnado acá para empezar a conectar con nuestra esencia. Les mando un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.